Es un privilegio tener a los hermanos que vamos a presentar ahora. Nuestro hermano John Ugaldes, director de Zemar en Bolivia. Es un privilegio tenerlo. No solamente es un hermano, es un amigo nuestro. Y es lindo compartir con él tiempos que Dios nos permite, tanto en el colegio como también en la obra del Señor. He pedido que pase John porque él va a ser quien va a presentar a nuestro invitado y bendito hermano que se ha tomado el tiempo de venir para estar con nosotros. Tú, John, puedas presentarlo. Muchas gracias. Buenos días a todos, amén, y a todas. Es un gusto estar con ustedes. Quisiera presentar a Ramón Ovillos, que es secretario de Remar España, también a su esposa Inma, que han venido de España, que estamos en el congreso, el 13º Congreso Remar Internacional, que estamos haciéndolo en nuestro local. Después de esta prédica nos vamos a ir allí a rematar la jugada, amén, como se suele decir, ¿no? Ok, buenos días. Yo quiero agradecer la oportunidad que me dais de poder compartir con vosotros este tiempo. Me he estado gozando mucho en la adoración y veo que el pueblo de Dios es mucho más amplio de lo que a veces uno conoce. Y hoy conozco a muchos hermanos y hermanas más de mi familia que no conocía. Gloria al Señor. Quiero, antes de empezar con la palabra, compartir algo con respecto a lo que se acaba de hacer anteriormente aquí, ¿no? Ayer fui invitado a participar en un programa de radio y compartí exactamente lo mismo que ha estado diciendo la hermana. Tenemos que ser sal y luz en la tierra y nos toca a nosotros tener la responsabilidad sobre el país. El mundo va como va porque la Iglesia se ha dedicado a sí misma, en lugar de tener responsabilidad sobre el mundo que le rodea. Tenemos la autoridad de Dios en nuestras manos y si no la ejercemos, el usurpador la utiliza en lugar nuestro. Pero el mundo está como está por culpa de la Iglesia, que no asume la responsabilidad que le corresponde. Y no estoy hablando de los pastores, Cada uno de nosotros en el lugar donde estamos tenemos la responsabilidad de cambiar el mundo. Amén. Y esa es nuestra labor. Cuando el vecino es alguien incómodo, es porque no hay la bendición que nosotros podemos darle. Así que desatemos la gracia de Dios a aquellos que están perdidos. Amén. Bueno, gloria al Señor. Me gustaría orar por la palabra. Señor bendito, sabemos que tu palabra es verdad y por eso nos queremos acercar a ella, para ser guiados por medio de tu palabra hacia la verdad, Señor. Señor, yo te pido que nos libres de todo prejuicio en esta mañana y podamos recibir con mansedumbre la palabra por ti implantada. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Vamos a leer en el Evangelio de San Mateo, capítulo 14, y en los versículos 15 al 21. Si alguien, mientras estoy leyendo o estoy hablando, está pensando en dinero, no es mi intención, sino mucho más amplio a cada área de la vida. Cuando anochecía, dice la palabra de Dios, se acercaron a él sus discípulos diciendo: el lugar es desierto y la hora ya pasada. Despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Jesús les dijo: no tienen necesidad de irse, darles vosotros de comer. Y ellos dijeron: no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Él les dijo: traedlos acá. Entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba y tomando los 5 panes y los 2 peces y levantando los ojos al cielo bendijo y partió y dio los panes a sus discípulos y los discípulos a la multitud. Y comieron todos y se saciaron y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas, y los que comieron fueron como 5.000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Jesús no hizo el milagro de multiplicación de los panes. No fue Jesús quien lo hizo. Él oró, partió los panes y los dio a los apóstoles.
Y fueron ellos, cada uno con su trozo de pan, quien fueron repartiendo a los que le rodeaban. Evidentemente fue el Señor quien hizo el milagro, pero fue a través de sus discípulos como lo hizo. Y Dios, que puede hacer la multiplicación, o puede hacer la sanidad, o puede hacer cualquier cosa porque es todopoderoso, Él se ha limitado a su iglesia para hacer las cosas. Y a veces oramos al Señor: Señor, cambia el país. Y el Señor dice: no, sois vosotros los que tenéis que cambiar el país. Yo he puesto en vosotros mi espíritu. Y el Señor recibe tantas peticiones de la iglesia, y a veces no ocurren las cosas porque el Señor siempre dice lo mismo: dadles vosotros de comer. Y alguno puede decir: yo, Señor, yo no puedo hacer eso. Yo no puedo cambiar los corazones de las personas. Es verdad, pero tú tienes que ir para que el milagro se realice. A veces hay personas que me piden que vaya a orar. Oiga, ¿puede venir a orar a mi casa? Y yo siempre me pregunto: ¿y por qué no oras tú? Porque los pastores somos limitados, llegamos hasta donde llegamos. Y encima, de verdad te digo, yo no puedo hacer nada. No soy diferente a ti en ese aspecto. La potencia de la iglesia es que cada uno de nosotros puede ser el instrumento utilizado por Dios para transformar la sociedad que le rodea. Lo cual también nos lleva a tener una responsabilidad tremenda. Yo a veces hay personas a las que les digo: de verdad te digo que cuando yo me convertí estaba sentado en un sitio como estás tú. Si yo he llegado a tener una responsabilidad en la iglesia es porque no me quedé quieto en mi banca, sino que entendí que tenía un llamado de Dios para cambiar el mundo que me rodeaba. Yo también un día entregué mi vida al Señor y fui un bebito en la fe. Y Dios quiere que tú seas usado por Él para que el poder de Dios se manifieste a través tuyo. Por eso qué bueno que cuando tú veas una necesidad, no esperes a que sean otros, sino que tú seas el canal que Dios quiere usar para que haya transformación. Dadles vosotros de comer. A veces hacemos vigilias de oración y yo les digo a los hermanos: mira, yo tengo una sensibilidad, pero tú tienes otra. Desde tu perspectiva, tú puedes conocer unas necesidades a las que yo no soy sensible. Y si Dios te da esa sensibilidad a ti, es para que tú actúes en consecuencia. Cuando Jesús se reunió con sus discípulos, después de ser resucitado, entró y sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Es verdad que hay autoridades en la iglesia, pero donde está la potencia está en cada uno de sus hijos. Y qué bueno que tú puedas ser uno de esos que está multiplicando el pan. Yo hace poquito me di cuenta de cómo fue el proceso de la multiplicación. Jesús recibe los 5 panes y los 2 peces. Estaban los 12 con él y él les provoca, les reta a que sean ellos los que les den de comer. No podemos. ¿Cómo que no? En el poder y en la autoridad de Dios vais a poder hacerlo. Y Jesús agarra un pan, lo parte y se lo da a uno de sus discípulos, un trozo. Dice: ve y repártelo. Y aquel agarra y empieza a ir por los lugares donde se sentaron en grupos de 50, ¿verdad? Y empieza a partir el pan. 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 Y hay para todos. Y así con los 12 empiezan a partir el pan. Y se empieza a multiplicar en la mano de los apóstoles. Porque ellos reciben la fe y el mandato de Dios de ir y darles de comer. Algo que iba en contra de su propia razón. Ellos estaban pensando seguramente: esto es imposible. Lo que es imposible para el hombre
es imposible, es posible para Dios. Y no lo va a hacer desde el cielo, sino que quiere que lo hagas tú. Qué maravilloso poder ser un canal de la gracia de Dios para aquel que tiene necesidad. Pero claro, la multiplicación no se produce mientras tú no agarres de Dios el pan y lo tengas para dárselo a otros. De gracia recibimos, de gracia tenemos que dar. Muchas veces estamos esperando que Dios haga las cosas y Dios quiere que las hagamos nosotros. Estamos esperando que Dios hable a las personas y Dios quiere que hablemos nosotros. Señor, habla a mi familiar incrédulo, llévale tu presencia, tu salvación, y el Señor te dice, vete tú, porque en ti he puesto mi gracia. Él se ha limitado a nosotros. Es verdad que dice en la profecía que al final de los tiempos el Señor va a mandar a sus ángeles porque la Iglesia no ha hecho los deberes que tenía que hacer. Qué bueno sería que le digamos al Señor, Señor, no hace falta que envíes a los ángeles, nosotros vamos a asumir la responsabilidad de llevar tu verdad a las personas. Y no estoy hablando únicamente de palabra, sino que podamos llevar el amor de Dios a aquellos que nos rodean. Pero hay un problema. ¿Amamos realmente a nuestros vecinos? ¿Amamos realmente a aquellos que están actuando de una forma completamente contraria a la voluntad de Dios? ¿Les amamos? No les amamos, ¿verdad? Es que tampoco les podemos amar, porque son incómodos para nosotros y hacen las cosas fuera del orden de Dios. Pero si no amamos, no podemos darles la bendición de Dios. ¿Y qué hacemos si no amamos a las personas? Pidámosle a Dios que nos dé amor por aquellos que nos rodean, por los incómodos, por los que luchan en contra de la Iglesia. A mí hay un texto que me conmueve, ¿no? Dice, por haberse aumentado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Yo digo, Señor, ¿cómo podemos llevar tu mensaje a las personas si no les amamos? Yo no quiero que el amor se enfríe en mí. Yo quiero que el amor se caliente en mí más. Y como de mí no surge, Señor, dame amor por aquellos a los que no amo. A lo mejor decís que amáis Bolivia. Sí, Bolivia lo amamos, pero a los bolivianos menos. Sobre todo a algunos. Y entonces tenemos una idea aparente de lo que es el país. Y el país son cada uno de esas personas. La Biblia nos dice que de tal manera amó Dios al mundo, no a la Iglesia. De tal manera amó Dios al mundo, porque nosotros éramos mundo. El viernes en el Congreso les dije a los hermanos a ver si eran del mundo o eran de fuera del mundo. Me dijeron que eran de fuera del mundo, eran extraterrestres. Pero habían sido del mundo, éramos del mundo. Y ahora ya no somos del mundo. No nos salen antenitas, ¿verdad? Pero nuestro fin es allá. Y qué bueno que podamos amar a esas personas para que nos acompañen por la eternidad. Pidámosle a Dios que nos dé amor, para que podamos transmitir la gracia de Dios. Pero ¿sabes lo que pasa? Que muchas personas quieren la bendición de Dios para uno. Señor, bendíceme, bendíceme, bendíceme. Arregla mis problemas, soluciona mis asuntos. Y el Señor lo que quiere es que agarres ese pan y empieces a dárselo a otros. Mira, a mí Dios me está ayudando y a ti te puede ayudar. A mí el Señor me da paz y a ti te puede dar paz. No estoy hablando de teorías, de bendiciones inalcanzables, sino que algo que está ocurriendo en mi vida puede ocurrir en la tuya. Ese es el verdadero evangelio que podemos transmitir. El ciego que fue sanado por el Señor, lo llevaron al
al Sanedrín y le preguntaron, ¿cómo es que tú eras ciego y ahora ves? Y no lo sé. Lo extraño es que vosotros que sois los teólogos no sepáis esto. Yo solo sé que antes era ciego y que ahora veo. Potencia de evangelio, ¿verdad? Yo solo sé que antes estaba en amargura y ahora tengo gozo en mi corazón. Yo solo sé que antes estaba triste y ahora estoy contento. Yo solo sé que antes tenía serios problemas en mi casa y ahora tenemos una convivencia sana. Yo solo sé que no conozco teorías, porque luego te vienen y te empiezan a decir, ya, pero entonces ¿por qué Dios permite no sé qué? Tantas cosas. Mira, yo solo sé que Dios me ama. Y no porque me lo merezca, no porque sea mejor que tú, quizá porque sea peor que tú. Dios me amó. Y si me amó a mí, a ti también te puede amar. Es más, a ti te ama. Prueba de Dios, como yo he probado, y verás. Y eso es partir el pan y dárselo a otro. Y cuando esa persona ha recibido, ya vas a otro, y vas a otro, y vas a otro, y vas a otro. Y puedes ver cómo Dios te ha utilizado para cambiar a la sociedad que te rodea. ¿Tú puedes creer que Dios te puede utilizar a ti? ¿A mí? Al pastor sí, porque es un ungido de Dios. ¿Nació así? Solamente creyó que Dios podía usarle y entonces se puso en marcha y Dios lo usa. Así pasa con todos. Y tenemos que creer sinceramente que no es por mí, sino que es porque Dios está en mi vida, que puedo hacer las obras de Dios. Cuando Jesús se marchó de este mundo, Él dijo, las cosas que yo he hecho, las obras que yo he hecho, y aún mayores haréis, porque yo voy al Padre. Y a veces dices, Jesús anduvo sobre el mar, levantó muertos, dio vista a los ciegos, oído a los sordos, hizo que los cojos andaran. ¿Cómo voy a hacer yo eso? Si el poder de Dios está en ti, igual que estuvo en Jesús, tú lo puedes hacer. Amén. Tú puedes ser fuente de vida para otros. Jesús le dijo a la samaritana, el que crea en mí será como una fuente que salte para vida eterna. Si eres capaz de pensar, de creer que lo que Dios ha dicho es verdad, tú puedes dar de comer a otros. Nuestro ministerio empezó sin demasiada pretensión. Queríamos ayudar al que estaba al lado nuestro, a nuestro prójimo. No esperábamos estar en los países que estamos, en los continentes en los que estamos. Pero quisimos ayudar al que estaba cerca. Entonces eso se fue multiplicando. Y eso yo sé que pasa siempre que un hijo de Dios está dispuesto. Así que ustedes mismos den de comer a los que están necesitados. Lleven paz a los que están agobiados, ¿verdad? Al que está en depresión, transmítanle vida. Si la vida está en usted, corte de su pan para dárselo a aquel. Lo que Dios me ha dado, yo os doy, ¿verdad? Lo que Dios ha hecho en mi vida, yo puedo tener como testimonio para dárselo a otro. Y así vamos a ir viendo cómo la iglesia crece. Los verdaderos evangelistas no son los que se suben a los púlpitos, sino aquellos que transmiten su fe a los que están al lado suyo. Amén. Gloria al Señor. Qué bueno que podamos así disfrutar de ser canales de la bendición de Dios. Si vamos al capítulo 12 de San Juan, los versículos 23 al 25, Jesús les respondió diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere,
queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama la vida la perderá y el que aborrece su vida en el mundo, para vida eterna la guardará. El transmitir a otros la gracia de Dios supone quitar de lo propio. Ese es el principio de la multiplicación. Y eso es lo que los apóstoles hacían. Del trozo de pan que tenían, lo partían para darle a otro. Algunos dicen, no, yo guardo lo mío asegurado. Y entonces agarro otro para dárselo a los demás. Y eso en España decimos que es disparar con pólvora del rey. Es decir, no gastar de lo propio, sino gastar de lo de otro. Pero Dios va a traer la multiplicación cuando gastamos de nosotros mismos. Y este era un principio que el apóstol Pablo utilizaba. Él decía, gastaré de lo mío y aún me gastaré a mí mismo. Y de hecho, hubo una iglesia en Macedonia que cuando se enteró que Pablo estaba reclamando ofrendas de Corinto, dijeron, nosotros también queremos dar. Y el apóstol les dijo, pero si vosotros tenéis una situación de pobreza, vosotros lo que necesitáis es recibir. Y ellos pidieron, por favor, que se les permitiera tener el privilegio de poder dar de lo propio. Y ese es un principio que trae bendición a aquel que está dispuesto a sacrificar de lo suyo. Y sacrificar de lo suyo, vuelvo a decir, no estoy hablando de dinero, quizá también, estoy hablando de tu tiempo, estoy hablando de tus energías, de tu honorabilidad, porque hay personas que no transmiten lo que Dios está haciendo en su vida porque les da vergüenza. Esto le pasó a Timoteo, al apóstol sustituto de Pablo, digo apóstol porque gobernaba en diferentes iglesias, le daba vergüenza dar testimonio de Pablo y del Evangelio. Eso dice, creo que es en la segunda carta de Timoteo, ¿no? Dice, no te avergüences de dar testimonio de mí y del Evangelio. Así que alguien con prestigio estaba avergonzado. Pablo escribe a los romanos, y ¿por qué les escribiría también algo parecido? No me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Sin embargo, hay personas que dicen, es que yo sé lo mal que hablan de los cristianos y se enteran que yo también lo soy. Me voy a callar. Me voy a callar. No voy a decir nada. Y a veces, qué vergüenza que se encuentran dos vecinos en un acto evangélico. Y dice, tú también eres. Oh, pues no lo sabía. Y son del mismo bloque. Porque les da vergüenza proclamar lo que Dios está haciendo en su vida. ¿Vergüenza de qué? Si Dios ha tocado tu vida, ahora tu dignidad es mucho mayor que la de antes. Y si alguien no lo entiende, igual yo puedo entenderles porque yo tampoco entendía antes de haber recibido la gracia de Dios sobre mi vida. Sin embargo, hay personas que no están dispuestas a poner en peligro su honorabilidad, ni su tiempo, ni tantas cosas. La hermana hablaba antes casi llorando, ¿verdad? No estamos haciendo lo que nos corresponde. Y cada uno en la gracia y en la medida que tiene. Pero yo lo que estoy convencido es que Dios reparte dones a cada uno y conforme a su capacidad. Y aquel que pone en práctica, en uso, los dones que Dios le da, entonces Dios le multiplica la gracia. ¿Qué hiciste con lo que te di? ¿Hay alguien aquí que no tiene ningún don de Dios? ¿Verdad que nadie levanta la mano? Porque ¿estás vivo? ¿Algún muerto? No hay ningún muerto. Estamos vivos, ¿verdad? Hemos recibido la nueva vida en Cristo.
ya son 2, ya tienes 2 talentos. Y más dones que Dios nos da, tanto naturales como espirituales. Y si tú tienes una habilidad en algo, piensa que eso te lo ha dado Dios para su gloria y para que tú lo utilices para beneficio de aquellos que están a tu alrededor. Qué bueno que sea así, porque el reino de Dios se establece de esa manera. Jesús les dijo a sus discípulos, el reino de Dios está en medio vuestro. Todavía podemos estar pensando por causa de los católicos, ¿verdad?, que estamos en el valle de lágrimas y que el reino será una vez que vayamos al cielo. Nosotros estamos para implantar el reino de Dios en medio de la tierra. Y lo estamos haciendo en cierta medida, porque estamos transformándonos y transformando vidas alrededor. El otro día estaba leyendo que decían, en América Latina la Iglesia Católica está derrumbándose y la Iglesia evangélica está emergiendo. Y eso está ocurriendo porque está empezando a haber palabra viva que transforma vidas. Es verdad que sigue habiendo personas que lo que hacen es cambiar de banca. Dejan de ir a la banca de la Iglesia Católica, que es encima normalmente de madera y más incómoda, y se sientan en los asientos de la Iglesia Evangélica, que son mullidos, ¿verdad? Y está mejor, pero no es eso. Es salir del local y ir y llevar el Evangelio a los que nos rodean. A ese familiar que tienes enfermo, qué bueno que puedas ir a él. No sé si Dios te dará la gracia de llevarle sanidad, pero sí le puedes llevar el amor y la presencia de Dios para su vida, ¿verdad? Porque a veces el Señor está más interesado en el corazón que en el cuerpo. Está más interesado en el espíritu que en la sanidad corporal. Y qué bueno que tú seas instrumento de Dios para salvación a aquellos que están a tu lado, porque tienes ese poder de Dios en tu vida. Pero el que no está dispuesto a gastar su vida, a gastar su tiempo, a gastar sus esfuerzos, su capacidad en beneficio de otros, se queda solo. Por eso tenemos que tener esa convicción de que Dios nos ha llamado a ser utilizados por Él. Agarra hoy el pan que Dios te da y pártelo para dárselo a otro. Yo no sé cómo hacéis aquí la Santa Cena, pero hay lugares donde hacen eso. Partimos el pan y lo damos a otros. Porque ese pan que Dios me dio es para ti. Amén. Gloria al Señor. Y de hecho, los dones que Dios nos ha dado no son para nosotros, sino para repartirlos. Alguno leyó en 1 Corintios cuando dice, porque la manifestación del Espíritu es para provecho. Dice, me voy a aprovechar de la manifestación del Espíritu. Dice, no es para tu provecho, sino que es para provecho de los que tienen necesidad y dificultades en la vida. Y tú seas proveedor de ese provecho de otros. Cuando abrimos la obra en Argentina, hubo un hermano que invitó al responsable nuestro a ir con él a una casa. Y fueron a orar por un enfermo y la familia les dio una ofrenda. Creo que eran, como algo de 500 pesos o alguna cosa así. Y le dice, toma, 100 para ti. Dice, mira, yo no puedo vender la gracia que Dios me ha dado, porque me la dio gratis y es para que sea repartida gratuitamente. Y este hombre le decía, mira, yo depende de la enfermedad que sea, tengo tarifa. Claro, si es una gripe, pues podrán ser 100 bolivianos, ¿verdad? Pero si es un cáncer, serán 1000. Prefiero no ir más contigo. Le dijo el hermano, mira, no me vuelvas a llamar para esto. Porque no se vende la gracia de Dios, sino que se comparte. Amén. De gracia la recibimos gratis. De gracia
tenemos que darla a los demás. Amén. Gloria al Señor. Dice en Proverbios capítulo 11 y versículos 24 al 26, hay quienes reparten y les es añadido más. Y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. El alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado. Al que acapara grano, el pueblo lo maldecirá, pero bendición será sobre la cabeza del que lo vende. Algo que no me canso de repetir es una frase que yo creo, un texto bíblico que yo creo que todos conocemos. ¿Qué es más bienaventurado? ¿Dar o recibir? Dar es más bienaventurado que recibir. Están ustedes bien enseñados. Bien. ¿Alguno se lo cree? ¿Alguien se cree ese principio bíblico tan conocido, verdad? ¿Alguien se lo cree de verdad? No levanta nadie la mano. Son ustedes sinceros. Porque a mí me pasa que muchos me dicen, sí, amén. Digo, yo no me lo creo. Yo lucho cada día con mi mente. Yo sé que es verdad, pero no me lo creo. Porque lucho cada día con mi mente. Cuando alguien me hace un regalo, me alegro. Y cuando yo se lo tengo que hacer a otro, ya llegó el cumpleaños de esta persona, ahora tengo que dar de lo mío para bendecirle a ella. Eso nos pasa. Yo sé que es verdad, pero ¿cómo cuesta nuestra carne encajar la verdad de Dios? Pero cuando lo entendemos, aunque tengamos esa lucha y lo ponemos en práctica, resulta que funciona. Que cuando tú das, cuando tú estás dispuesto a utilizar los dones que Dios te da y los pones en práctica, Dios te aumenta la gracia en tu vida. Dice, si tú has sido fiel en lo poco, sobre lo mucho te pondré. Si en esto que te he dado has sido capaz de transmitírselo a otros, eres un siervo fiel en el cual puedo poner más porque vas a seguir haciendo lo mismo. Y al final dices, Señor, es que no sé qué hacer con tanto que me das. Pues sigue haciendo lo mismo. Y sigue haciendo lo mismo. Este es uno de los principios que tenemos en nuestro ministerio. Señor, ¿cómo te complaces en bendecirnos? Yo recuerdo a mi madre que nos solía decir, es que vosotros tenéis de todo. Disfrutando de todo y no poseyendo nada. Lo que viene para darlo. Yo sé que hay personas que están buscando crecer su propio patrimonio. Pero lo que nos dice la palabra de Dios es que hagamos tesoros ¿dónde? En el cielo. Siguen siendo muy aplicados. Pero es allá donde tenemos que hacer los tesoros. Porque lo que aquí tenemos, aquí se queda. ¿Verdad? Y Dios nos va a dar y nos da suficiente y disfrute para que podamos vivir dignamente en este mundo. Pero sobre todo quiere que no esté nuestro corazón apegado a las cosas de este mundo, sino que estemos siendo capaces de desprendernos, ¿verdad? Y nosotros hemos renunciado a la propiedad. Y no pedimos a los demás que lo hagan, lo que decimos es que nos va mejor. Y el que esté dispuesto a recibirlo, pues le vendrá la bendición igual que a nosotros, y el que no, Dios da conforme a la medida que Él quiere a cada uno, ¿no? Pero hay quien reparte y les ha añadido más. Si tú quieres crecer en sabiduría, transmite la sabiduría que Dios te da. Y irás creciendo. Cuando uno retiene más de lo que es justo, viene a pobreza. Y cuando alguien recibe un don de Dios y no lo usa, se atrofia. Incluso, aunque yo sé que hablamos diciendo que los dones son irrevocables,
el talento que dio el Señor al que le dio solamente un talento, luego se lo quitó, porque no hacía uso de él. Así que también hay algún caso en el que es quitado el talento, cuando alguien no hace el uso debido de las cosas que Dios le da. Quitadle el talento y dárselo ¿a quién? Al que tiene los 10, porque al que tiene se le dará y al que no tiene aún lo que tiene le será quitado. Y Dios quiere que seamos bendecidos, prosperados, fortalecidos. Y esto ocurre cuando estamos dispuestos a dar lo que Dios nos dio. La crisis personal no es el plan de Dios para nuestra vida. Dice la palabra de Dios que la vida del justo es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. No es una línea quebrada, sino que es como una elipse que va hacia el infinito, ¿verdad? Sin embargo, nuestra experiencia muchas veces no es así. Y a veces la vida del cristiano es como una escalera. Sube, plano, vuelve a subir, otra vez plano. Y dice, no, Dios, si nosotros estamos cada día poniéndonos delante de Él, vamos a tener una experiencia maravillosa, constante. El apóstol Pablo decía, aunque el hombre exterior se desgasta, el interior se renueva de día en día. No hay estancamiento en el desarrollo de alguien que está en el propósito de Dios para su vida. Amén. Yo he conocido hermanos benditos, amados, con más de 80 años, firmes, fieles al Señor, transmitiendo gracia. Y yo siempre dije, yo cuando sea mayor quiero ser como ellos. Y hay otros que dicen, no, llega el tiempo de mi jubilación, ya quiero dedicarme a lo mío. Qué mejor negocio que seguir dedicándote a lo que es de Dios. Y sabes que en el reino de Dios no hay jubilación. ¿Con qué edad se llevó el Señor a Moisés? 120 años. Hasta entonces lo tuvo trabajando. Bendito Moisés, ¿verdad? ¿Hay alguien aquí de más de 120 años? Porque podemos pensar que entonces llega el tiempo de la jubilación. Hay quien está diciendo que a los 50 alguien tiene que dejar ya, porque en el tiempo del Antiguo Testamento los sacerdotes se jubilaban con 50 años. Pero yo prefiero el sistema de Moisés, ¿verdad? Señor, hasta el último día con las botas puestas. Yo he visto aquí hermanas ancianas. Yo digo, gloria al Señor por aquellas personas que nos están siendo ejemplo, siendo tan mayores. Amén. Porque siguen siendo instrumentos de Dios para bendición de otros. Y qué bueno que un anciano se pueda acercar a ancianos que están en amargura y transmitirles el gozo de la presencia de Dios en su vida. Amén. Es así. Qué trabajo tan importante poder acercarse a gente anciana que está amargada y poder decirles, mira, mi experiencia es diferente a la tuya y tú puedes tener la misma experiencia que yo. Hay quienes reparten y les es añadido más. Y que tengas más gozo, más fuerzas, más entusiasmo, más fe, más capacidad de amar a los demás cada día. Amén. Isaías 32, versículos 5 al 8. El ruin, ¿sabemos lo que es una persona ruin? Un avaro, un rácano, ¿verdad? Alguien que solamente está mirando por lo suyo. Y a veces decimos, mira, tú sabrás lo que haces, yo ya soy salvo, yo ya tengo la bendición de Dios en mi vida y los demás, allá ellos. Si amas a alguien, vas a estar intentando que esa persona reciba la gracia de Dios de alguna manera. El ruin nunca más será llamado generoso, ni el tramposo será llamado espléndido, porque el ruin hablará ruindades y su corazón fabricará iniquidad para cometer impiedad y para hablar escarnio contra Jehová, dejando vacía el alma hambrienta
y quitando la bebida al sediento. Las armas del tramposo son malas, trama intrigas inicuas para enredar a los simples con palabras mentirosas y para hablar en juicio contra el pobre. Pero el generoso pensará generosidades y por generosidades será exaltado. De tal manera que aquel que tiene un corazón generoso, por cierto, ¿cómo es el corazón de Dios? ¿Es ruin o es generoso? Hace unos días estaba comentando a unos hermanos cómo es el depósito de Dios. Y les ponía el ejemplo de las gasolineras, no sé cómo les llaman aquí. Gasolinera, ¿entienden? Porque en algún sitio me decían grifo. Bueno, en la gasolinera hay un gran depósito para que cuando tú vayas con tu coche se pueda llenar el tuyo, ¿verdad? ¿Cómo es el depósito de Dios? Y alguno me decía, grande. Y dije, no, el depósito de Dios es infinito. Siempre hay suficiente de Dios, suficiente gracia, suficiente bendición. Y nosotros tenemos acceso con un grifo al depósito de Dios, directamente al depósito de Dios. No tenemos que ir a la gasolinera. Tenemos acceso, tenemos nuestro propio grifo, como cuando descubren una bolsa de gas, ¿verdad? Aquí en Bolivia, ¿verdad? Dice, esto es inagotable. Pues así es la gracia de Dios, inagotable para nuestras vidas. Así que, porque Dios es generoso, y qué bueno que nosotros seamos igual de generosos que el Señor, ¿verdad? Señor, dame tu espíritu, que es un espíritu generoso, para que yo pueda pensar en generosidades. De tal manera que cuando vea a una persona necesitada, no diga, si le ayudo a él, me quedo yo sin. Prueba a ver si le das de comer de lo tuyo, si tu sopa aumenta. El Señor dice algo así cuando dice, probadme si no abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición hasta cubrir lo que tú diste. No, ¿hasta dónde? Hasta que sobreabunde. Sigo viendo que son ustedes muy instruidos. David tiene la experiencia de la generosidad de Dios. Y él dice en el Salmo 23, mi copa está rebosando. Y ya veo que algunos saben lo que significa rebosar. Que se extiende por encima de nuestra propia capacidad, más allá de lo que podemos retener y mantener nosotros, más de lo que podemos administrar. Dios es así. Y si creemos que Dios es así, qué bueno que anhelemos ver que su generosidad se manifiesta en nosotros. Y por eso tenemos que ser generosos. Me estaba diciendo John antes que en cierta manera ustedes están poniendo en práctica esto que estoy diciendo. Un orfanato, un colegio, tantas y tantas cosas que se están haciendo. Pero no nos podemos conformar. Hay algunos que dicen, yo ya hago bastante. Aquel que le vienen los de la Cruz Roja y dice, no, yo ya he dado. Hay un chiste que cuenta eso, de unos catalanes. ¿Ya saben ustedes cómo son los catalanes? ¿Saben? De la cofradía del puño cerrado, ¿no? Y hay un accidente, el avión se va a estrellar y le dice la esposa al marido, mira, ¿por qué no nos metemos en el baño? Porque suele ser un sitio donde... Y se meten en el baño, ¿no? Se estrella el avión y cuando llegan el equipo de rescate, que es de la Cruz Roja, pican la puerta, dicen, ¿quién es? La Cruz Roja. Dicen, no, nosotros ya hemos dado. Ya dimos el día de la banderita, ya dimos nuestra... Y hay quien se justifica, yo ya he dado suficiente. Pero hay quien dice, he aprendido que cuanto más generoso soy, más tengo para dar a otros. Y a veces nosotros perdemos
yo digo, en el funcionamiento de Remar a veces perdemos esa generosidad y el Señor nos tiene que decir, ¿qué pasa contigo? ¿No he sido fiel? Cada vez que has dado, ¿no he dado yo más? Y tenemos que decirle, Señor, perdónanos, porque nuestra carne tiende a ser ruin y no generosa. Y qué bueno que pensemos de forma generosa, porque Dios es así y ese espíritu está en nosotros. Amén. Yo no sé cuánto tiempo llevo, pero bueno, estoy terminando. 2 Corintios 9, del 6 al 15. Pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra generosamente, también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia. Y a mí me gusta este texto tanto, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Es un versículo de Máximos. Teniendo siempre en todas las cosas todo lo necesario. Dices, todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Como está escrito, repartió Dios a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos en todo, cuidado, para toda liberalidad. No para quedarte con ello, sino para que cada vez haya más capacidad de entrega para otros, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios, porque la administración de este servicio no solamente suple lo que a los santos falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios, pues por la experiencia de esta administración glorifican a Dios por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo, y por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para todos. Asimismo, en la oración de ellos por vosotros, a quienes aman a causa de la superabundante gracia de Dios en vosotros. Gracias a Dios por su don inefable. Nos ha pasado en poblados en África. Poblados musulmanes gobernados por un imán, viviendo en pobreza suprema, comiendo quizá un día sí, un día no. Hay lugares donde los hombres comen un día y las mujeres comen otro. Y hemos ido allá, les llevamos de comer, y entonces piensan, el Dios de los cristianos es un buen Dios, porque les da suficiente para ellos y para darnos a nosotros. Nuestro Dios nos mata de hambre, y entonces dan gracias a Dios por nosotros, y se han ido convirtiendo al Señor. Porque dice, no hay comparación, un Dios misericordioso frente a un Dios tirano, un Dios de amor frente a un Dios justiciero. Qué tremendo, qué bueno que nosotros podamos manifestar la gloria de Dios de esa manera. Pero para eso hace falta corazones generosos, dispuestos a dar y a poner en práctica o en funcionamiento este principio. Porque poderoso es Dios para hacer que abunde siempre en nosotros toda gracia. Así que luchemos contra la ruindad de nuestro corazón y creamos de verdad que es más bienaventurado dar que recibir. Y seremos fortalecidos y renovados. Y entonces habrá algunos que hablan mal de los cristianos que puedan decir, hay dos tipos de cristianos, los teóricos y los prácticos. Los que hablan mucho y hacen poco, y los que hablan poco y hacen mucho. ¿De cuáles quieres ser tú? Que el Señor os bendiga. El Cordero
sufrió.